vamos a recibir. Ahí donde estás, con tus ojos cerrados, decile al Padre: Padre, en esta mañana, abre mi entendimiento para que pueda comprender todo aquello que está oculto y todo aquello que aún no ha sido revelado en mí. Me dispongo de corazón en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias. Señor, conforme a esto, tomo autoridad en este lugar para que a través de esta atmósfera, Señor, no haya nada que pueda impedir que vos puedas hoy soltar tu semilla, Señor, sobre cada corazón, papá. Declaro que todo se alinea y se sujeta a tu verdad y a tu autoridad en medio de nosotros. Gracias, Rey. Amén. Amén. Damos gracias al Señor en esta mañana por este tiempo maravilloso que Él nos permite compartir, que Él nos permite vivir. Es importante que en este tiempo seamos entendidos de lo que Dios quiere soltar y quiere establecer. Muchas veces uno de los grandes problemas que hemos confrontado y nos hemos enfrentado ha sido la poca capacidad de poder entender. Aún más queriendo muchas veces tratar de entender algo que viene por revelación del cielo y tratar de encasillarlo en nuestro entendimiento, a nuestra manera, a nuestra razón. Muchas veces, sin darnos cuenta o aún por algún beneficio personal, hemos callado la voz del Espíritu Santo y hemos sido nosotros los hombres los que hemos hablado en nombre de Dios. Pero ningún hombre tiene la capacidad, tiene la autoridad de convencer y de establecer un ámbito de luz. Por eso que más allá de todo lo que uno pueda interpretar, es importante que todo lo que Dios quiera hacer lo podamos absorber en el Espíritu, lo podamos entender en el entendimiento del Espíritu, porque ha sido un problema. Cuando hemos hablado de entendimiento, hemos creído que el entendimiento es la razón. Y muchas veces esa razón ha apagado la fe, ha apagado la obediencia, ha apagado muchas veces revelaciones que el Padre ha traído, indicaciones precisas que el Padre ha establecido en medio del tiempo que vivimos y conforme a sus diseños. Por eso que quiero en esta mañana que juntos podamos introducirnos en lo que realmente Dios establece como el poder del entendimiento en lo espiritual, poder entender, poder percibir, poder ser sabios a la hora de tener que administrar todo lo que el Padre está volcando y está hablando, no solamente a la casa, sino a nuestras vidas. Muchas veces hemos intentado comprender, hemos intentado absorber revelaciones naturalmente. Y aún la palabra de Dios nos enseña que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Y muchas veces nos rompemos la cabeza, buscamos acá, buscamos allá, y no hay forma de entender. No hay forma de entender el obrar de Dios, porque Dios es tan grande, es tan maravilloso, es tan tremendo, que una mente tan finita y limitada no lo puede encasillar ni lo puede definir. Simplemente el entendimiento va por sobre la razón y hace que nosotros podamos ser obedientes y podamos creer y podamos activar esa revelación contra todo pronóstico, aun cuando el pronóstico es el mismo de nuestra razón, es el mismo de nuestra religiosidad, es el mismo muchas veces de todos los años que venimos caminando en esto.
Son los rudimentos que se han formado y que nos muchas veces impiden poder percibir lo que el Espíritu de Dios quiere hacer y quiere hablar. Por eso que en esta mañana el Señor va a seguir impartiendo luz. Y es importante que no te distraigas. Algo que en este tiempo el Señor ha puesto con mucho peso en mi corazón es la reeducación. Hablamos muchas veces de que no hay que distraerse de lo que es importante en cuanto al ambiente, pero créeme de todo corazón que aún en medio de esa realidad muchas veces nos distraemos. Y esto no tiene que ver puntualmente con que quizás al ser pocos, numéricamente, yo pueda ver qué hace cada uno de ustedes y desde acá arriba pueda discernir qué está pasando, sino tiene que ver con una naturaleza que el Padre quiere establecer para que sea una esencia de la casa. Porque muchas veces hemos creído que el fin de Dios en nuestras vidas somos nosotros mismos, y el fin sigue siendo Él y su reino, no somos nosotros. Y eso hace que aún personas que vayan a entrar por esa puerta en una atmósfera de revelación, en una atmósfera de atención, se puedan encontrar con el amor del Padre, puedan ser restaurados, puedan tener convicción de pecado, puedan ser libres de las ataduras, puedan ser libres de las enfermedades. Porque en eso consiste el reino de los cielos, en demostración de poder, no simplemente en palabras. Pero aún muchas veces nosotros que habitamos no comprendemos la importancia y creemos que aún la distracción es algo natural, conforme a lo natural. Y es un error, porque muchas veces creemos que la distracción tiene que ver con las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y déjame decirte que cosas a tu alrededor van a pasar. Aún de hecho a los bebés no les podemos poner una mordaza. Ahora, no tiene que ver puntualmente con esa realidad, tiene que ver con el enfoque que nosotros ponemos y le demostramos a Dios en respeto y en hambre por su verdad y su palabra. Básicamente es como si el Padre hoy quisiera soltar algo y Él estaría esperando quienes están atentos, como los niños cuando están en la calecita y está la sortija y no están mirando para otro lado, están atentos a poder arrebatar eso, ese premio. Y muchas veces nosotros en ámbitos de revelación estamos cansados, tenemos sueño, estamos mirando la hora para que no se nos haga tarde para almorzar. Y el reino de los cielos consiste en entendimiento, en responsabilidad, en poder dejar al Espíritu Santo que Él pueda hacer lo que Él quiera hacer. Siempre les comparto y les abro mi corazón con respecto a que sería muy fácil de mi parte venir a poder hablarles de cualquier tipo de mensaje de la palabra del Señor. De hecho, la palabra de Dios es viva y eficaz y produce, pero diferente es a disponernos y a tener la responsabilidad de hablar en nombre del Señor, entendiendo qué es lo que el Padre preparó para hoy, para este día, para este tiempo, conforme a lo que Él ve, conforme a lo que hay en su corazón, no conforme a lo que a mí me parece, no conforme a lo que yo creo que necesitamos. Y de acuerdo a eso, poder permitirle al Espíritu Santo que siga trayendo convicción, que siga revelándose a nosotros, que todo letargo, que toda distracción, aún que toda hechicería. Ustedes saben que muchas veces el reino de las tinieblas, como copia todo lo que ha sido establecido por Dios como creador, tiene momentos, días, diseños precisos conforme a lo que ellos persiguen. Y nosotros muchas veces pretendemos andar en la sabiduría de la mente, pretendemos andar en la sabiduría del corazón. Y muchas veces no estamos en quietud, no estamos en atención, no hay hambre para poder percibir lo que el Padre quiere soltar. Por eso que yo sé que en esta mañana Dios va a iluminar aún más profundamente nuestro entendimiento espiritual. Dice la palabra del Señor en Éxodo 25:8: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. En otras palabras, el Padre lo que aguarda
es que podamos edificar una casa para que Él habite. El problema ha sido que durante mucho tiempo hemos creído que esa edificación estaba apuntada a materiales que tienen que ver con el entendimiento, que tienen que ver con lo externo, que tienen que ver con lo superficial. Hemos dedicado a hacer cosas para Dios. Nos hemos dedicado aún a crear lugares físicos para Dios. Pero no hemos tenido el entendimiento que el material que Dios quiere para que su casa sea edificada somos vos y yo. Nosotros somos esas piedras vivas a las cuales el Padre quiere tener como casa para habitar. Hemos querido hacer cosas para Dios y nos hemos olvidado de Él. Nos hemos olvidado de que nuestra vida sea una habitación para que Él pueda construir. ¿Cómo vamos a construir? No lo sabemos. Pero muchas veces el corto alcance, muchas veces los fracasos, muchas veces el llegar a destino y sentirse vacío tiene que ver con que Dios no fue parte de esa edificación. Porque solamente en su reino el que edifica es Él. Y al nosotros entender nuestra posición y nuestro lugar en esa edificación como un material vivo, es ahí donde el Padre se hace uno y puede edificar sobre nosotros y a través nuestro. Él quiere habitar. Él quiere habitar. Y créeme que muchas veces Él no puede habitar porque estamos distraídos. Porque muchas veces no estamos atentos, porque todo lo que vamos recibiendo lo aplicamos y lo bajamos conforme a mi necesidad de hoy, a mi deseo de hoy, a lo que yo hoy necesito, a lo que hoy a mí me falta, a lo que a mí hoy me cuesta. Pero nunca lo puedo ver conforme a Él y a su reino, conforme a lo que Él hoy espera y aguarda hacer. Él está interesado en que su iglesia se convierta en edificio, pero no un edificio con materiales naturales, no con ladrillos, no con cemento, sino un edificio que pueda permitirle a Él que nosotros seamos esas piedras donde Él pueda empezar a edificar su obra en este tiempo, conforme a sus diseños y a su corazón. Nehemías, el copero, arquitecto, gobernador, para el proceso de la restitución y sostenimiento en el tiempo de aquello que habían logrado restaurar, estaba buscando y convocando a aquellos que podían entender. Nehemías, conforme a lo que fue encomendado, buscó gente conforme al entendimiento de lo que Dios quería hacer. Dice la palabra del Señor en Nehemías 8: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabel, Anán y Pelaía,
hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Sabes cuál es el peor pecado que hay? La ignorancia. La ignorancia es el peor pecado que hay, porque la ignorancia nos impide conocer y vivir el reino. Hemos creído que el reino simplemente tiene que ver con el entendimiento natural. Pero todos los que estamos acá somos testigos que muchas veces, teniendo la teoría acá, hemos tenido vidas que no han manifestado ni han establecido el reino de Dios. Hemos andado como si Dios no hubiera estado con nosotros. Nuestras vidas no han manifestado ni han reflejado esa luz, ese poder, esa autoridad. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento ha estado enceguecido. Porque muchas veces en medio de lo que Dios quería hacer, o no estábamos en el lugar, o estábamos distraídos. Es interesante que aún nos cuesta muchas veces entender de qué se trata. Aun cuando estamos en un ámbito de adoración, muchas veces nos pasa que aún estamos queriendo establecer un momento donde los cielos y la tierra se unan. Y dentro de las cosas que suceden, nosotros tenemos el grupo de intercesión clamando a favor de que los cielos se abran. Tenemos a los levitas acá arriba que estamos desde temprano intentando establecer un ámbito del cielo. Y muchas veces en medio de eso hay gente que entra al santuario y se pone a conversar como si nada pasara. Y levantan la voz y no pueden ver lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Ahora, no hay una mala intención, hay falta de entendimiento, hay distracción. Porque hay otros lugares para conversar, porque hay otros momentos. Pero a veces el no entender hace que caigamos en la necedad. Y desde la necedad, muchas veces, la oposición para que Dios se manifieste, la hacemos nosotros mismos. Muchas veces tratamos de educar a los niños para que ellos vayan tomando dentro de su realidad de niños noción de lo que es adorar al Padre. Pero a veces nosotros los adultos somos los que distraemos, los que hacemos ruido, los que no nos damos cuenta. O escuchaba una vez un pastor que es tan suave la presencia de Dios, es tan suave la presencia de Dios, que a veces un ruido fuera de lugar es como que ustedes estén ahora en este momento y yo les diga ¡hola! Se rompe. Ahora, el llorar, el gritar de un niño, de un bebé, hasta no incomoda, porque ellos son puros, porque un niño, el único canal de comunicarse es a través de su boca. Pero a veces lo más terrible es que necesitamos ser entendidos, necesitamos salir de ese letargo. El enemigo muchas veces a través de la hechicería paraliza nuestro entendimiento, nos hace ser personas pobres de espíritu, preocupadas, afanadas, distraídas. Entramos en ámbitos de Dios y estamos cansados, tenemos sueño. Y aún creemos que porque dormí poco, no entendemos que aún ese cansancio físico sigue siendo espiritual. No lo comprendemos. Hay gente que muchas veces no se levanta para venir a una reunión porque tiene sueño. Se le va la vida en una cama, pero están cansados. Ahora, cuando
uno entiende lo que es el Espíritu, yo te puedo asegurar, yo podría estar desde ahora hasta las 10 de la noche y no me canso. Y no porque dormís más horas que vos, y no porque tengo más fuerza que vos, sino porque cuando uno se dispone en el Espíritu, es el Espíritu el que vivifica, es el Espíritu el que da vida, es el Espíritu el que produce. Entonces, muchas veces en medio de lo que nos suceda, el problema es que nosotros no entendemos. ¿Tenés sueño? Pelea tu sueño. No dejes que tu cuerpo te adormezca. ¿Tenés pensamientos contrarios? Ordena tu mente. Porque en un ámbito de revelación, todo lo que hacemos para adorar al Padre, para ministrarlo, es para este momento. Todo lo que se hace previo es para que en el momento de la revelación podamos entender lo que el Padre nos quiere decir. Si nosotros ni bien entramos acá, yo les digo, bueno, abran su Biblia, vamos a compartir. Cada uno de ustedes desde lo natural y yo mismo vamos a hablar desde nuestro entendimiento. Porque no hubo un ámbito primero de adoración, un ámbito de entrega, un ámbito donde Dios pueda alinear todas las cosas y donde nuestro entendimiento sea iluminado por Él. Entonces, vemos acá esta combinación gloriosa. Dice que exponían las Escrituras. Y los que hacían esto lo hacían con tanta dedicación y sencillez que el pueblo, la gente, podía entender. Y los que oían prestaban tanta atención como para que el Señor pudiera darles luz en aquello que estaban recibiendo. ¿Sabe las veces que me ha pasado de compartir un mensaje claro y al salir me hagan preguntas donde lo único que evidencian, sin juzgar a nadie, es que mandaron el cuerpo a la reunión, pero que estuvieron en otro lado totalmente ajeno a lo que el Padre estaba soltando y depositando en el lugar? Ahora, ¿sabes qué? Lo triste no es ese ámbito de marcar eso, decir, juzgar. No estoy hablando de eso. Es que muchas veces las vidas no tienen desarrollo, no tienen productividad, no hay revelación, porque están distraídos, porque estamos en otra sintonía. Venimos a la casa del Señor, pero estamos en otra sintonía. Pablo aconsejó a Timoteo en 2 Timoteo 2:7, diciéndole, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en... Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Consideremos hoy lo que el Padre está hablando, para que el Padre nos dé entendimiento, aún en aquellas cosas que hoy estamos velados, en aquellas cosas que hoy no entendemos. Ahí tenés la respuesta. Gente que hablas de un mismo tema durante 5 años y siguen teniendo la misma idea. Muchas veces he pensado, ¿somos o nos hacemos? Pero claro, están queriendo recibir algo en el entendimiento de su mente, por eso que no abarca su corazón, y es su corazón el que sigue demandando los deseos y lo que creen. Porque cuando el entendimiento del Espíritu se activa, podemos entender, y no solamente es entender, es poder darse cuenta. El otro día Pablo nos contaba un poquito acerca de cómo hacía el sumo sacerdote cuando entraba una vez al año al lugar santísimo. Dice que le ataban sogas. No era un juego. No es que simplemente, Señor, estoy lleno de pecado, tengo vanidad en mi mente y te adoro. Total, es cantar lindo. Es vender un producto, es que la gente, a ver, algo fuera de lugar, algo que contamine, aparta al Señor. Pero es duro. Los discípulos también. Señor, cosa dura no es esta, decían. Pero es preferible que sea dura a tiempo a que sigamos muchas veces sin darnos cuenta, malgastando o pisoteando la sangre de Cristo, deformando la imagen de Él. Te vuelvo a repetir, conozco y sé que en todo esto lo que menos hay es mala intención, pero no alcanza con una buena intención. Yo peleo todos los días de mi vida para no distraerme, y aún el Señor muchas veces me tiene que sacudir para despertarme y decirme guarda.
Entonces esto no es un juego. Muchas veces el Señor da palabra. Ustedes, no sé si escucharon lo que leyó Yasmín. Una cosa es escucharlo naturalmente, qué bueno. Ahora ponete a recibir en el Espíritu lo que declaraba esa palabra. ¡Qué responsabilidad! Básicamente yo lo interpreto de esta manera. Cuando el león ruge y anda, el león no solamente prepara el camino, sino que esa voz es una voz de autoridad y de gobierno. Y esa voz de autoridad y de gobierno que se establece, lo que hace es correr de en medio de ese camino toda otra voz y todo otro gobierno que quiera levantarse. Y que el Señor nos diga que cuando nosotros adoramos, ese león ruge y anda. Es una responsabilidad, es un peso. Es un peso tomarlo puro por impuro. Es un peso creer que bueno. Porque es de verdad esto. El poder de Dios. Hasta el punto que tenemos un montón de testimonios que solamente con un poquito de la gloria de Dios la gente no lo podía resistir. Y el Señor nos larga así como brillitos. Y nosotros, ¡fua! Pero eso nos tiene que catapultar a un mayor entendimiento de desarrollo espiritual, de madurez, de poder entender, no en tu mente, no en tus recursos, no en tu opinión, los tiempos que vivimos, sino conforme a cómo los ve el Padre, conforme a lo que Él mira, a lo que hay en su corazón. Considerar significa mirar atentamente. Es el arte de fijar la mirada o de prestar mucha atención. Por consecuencia, del Señor recibiremos el perfecto entendimiento en todo, pues Él es el único que puede darlo. Mira qué interesante esto. Algo simple, preciso y práctico. Es el arte de mirar. Es decir, cuando yo estoy mirando para otro lado, es el arte de estar distraído. Esto es como entrar a una casa ajena. Entrás, hola, buenas tardes, y te mandaba al baño, abrir la heladera. A ver, hay sentido común, hay respeto. Uno no va a desenvolverse, ¿por qué? Porque hay un respeto en un montón de cuestiones. ¿Cuánto más el respeto a la presencia de Dios? ¿Cuánto más el respeto a la palabra de Dios? Como para que nosotros, ay bueno, estoy cansado, estoy aburrido. Entramos y salimos, vamos, venimos. ¿Por qué? Porque hoy lo podemos hablar en familia. Pero el día que Dios empiece a dar a luz a los hijos de esta casa, lo que va a gobernar es el espíritu en unidad de esta casa. Y hoy los cimientos de esta casa somos vos y yo. Y si nosotros no entendemos esto, no vamos a poder ministrar ni impartir esto. Porque a veces lo hacemos entre nosotros mismos. Por eso que es todo un trabajo de reeducación. Pero no es algo que se me ocurra a mí desde lo natural. Es algo que te estoy demostrando bíblicamente. Cómo le dan importancia al entendimiento. Entender y prestar atención están tan conectados entre sí que nada se entiende. Que nada se entiende si primero no se presta atención. O sea, no vas a entender espiritualmente nada a lo cual no le prestes atención. Lo vas a entender en tu mente. Por eso muchas veces se nos va, no entra por acá y se nos va para allá. Por eso capaz que el martes yo te digo de qué hablé, ni me acuerdo, no sé, habló algo de creo de la mente. Por ahí andaba. Porque estamos en otro lugar. Y a veces le pedimos, Señor, revelate, mostrame. Y Dios te dice, pero yo lo hago, pero vos no. Tenés el dial en otro lado. Tenés el dial en otra sintonía. Aprendemos a partir del último encuentro entre el profeta Samuel y el rey Saúl que no se puede obedecer a aquello que no se le presta atención. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Qué interesante la palabra del Señor, el prestar atención. Claro, cuando uno no presta atención, no se da cuenta. Por eso pasan las cosas que pasan. Cuando yo no presto atención, no sé qué está pasando. A mí muchas veces me pasa que quizás terminamos muchas veces una reunión y hay gente de ustedes, algunos hermanos, que están en su tiempo con Dios. Y nosotros no prestamos atención y salimos, y lo bajamos la palmera. Ahora, podemos hacer eso mismo, podemos bendecirnos, saludarnos, pero también respetando el tiempo que el hermano está viviendo. Yo por ahí los hincho un poco a los chicos allá, digo, no me dejen bache, que no haya bache, porque en el primer bache de silencio que hay, las cotorras se levantan. Y empezamos todos a levantar la voz, no nos damos cuenta, pero a veces cortamos lo que tanto nos cuesta. Dios, estamos 2 horas tratando de abrir los cielos, abrir los cielos, abrir los cielos, traer tu manifestación, y en el momento que viene, lo arruinamos. Entonces, cuando uno es entendido, uno empieza a cuidar esas cosas. Y ya no mirás si para vos ya estás. Ya no es que, bueno, yo ya estoy hoy saciado, hoy me rebosó el Señor. Ya podés ver, podés estar atento a lo que Dios está haciendo, aún en la vida de tus hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué yo veo eso? ¿Por qué yo puedo mirar eso? Si quiere decir que yo lo puedo mirar, lo podemos mirar todos. Y podemos ser cuidadosos de eso. Pero cuando no prestamos atención, nos chocamos la silla. Tantas cosas que pasan. Y créeme que no hay mala intención, pero se corta. Cortamos los momentos, cortamos los ambientes. Entonces, no se puede obedecer a aquellos que no se le presta atención. Muchas veces hay cosas que las sabemos. Yo les voy a dar un ejemplo práctico. Todos sabemos que muchas veces el uso del celular distrae, que muchas veces no hay que usar el celular manejando, y todos sabemos que el celular es adictivo porque el lugar o momento que tenés libre es una vueltita para las redes sociales. Sin embargo, yo sé de gente que sabe y que lo hace igual. Entonces quiere decir que evidentemente no es una cuestión de saber, es una cuestión de entendimiento. Si a vos el celular te roba 3 horas por día, esas 3 horas las podés invertir. Entonces ¿de qué te llenas? ¿De qué llenas tu depósito? ¿Nos pasa? ¿De qué? ¿De deporte? ¿De política? ¿De espectáculo? ¿De Google? ¿De qué? ¿No sería mejor invertido ese tiempo en la palabra del Señor, en ámbitos de entrega, en ámbitos donde tu corazón se derrame? Pero evidentemente, lo sabemos acá, pero nos es velado en el entendimiento del Espíritu. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, por los frutos te van a conocer. Ya no es por tus palabras. Yo te puedo decir a vos, no, yo no uso las redes. No. Y cada vez que abrí hay una foto mía. Me miento a mí mismo. Ni siquiera el problema es en la opinión de los demás, sino es decir, wow, si esto me lleva tanto tiempo, créeme que a veces el tiempo no es lo que nos sobra, pero el problema más grande es que lo usamos mal al tiempo. No lo sabemos usar correctamente. Ahora mi pregunta es, ¿cómo el Señor va a manifestar su reino? ¿Cómo se va a revelar? Si aún en nosotros hay negligencia y hay falta de atención. Todos los que hemos ido a la escuela, nunca agarré una en matemática, siendo una persona rápida con los números. ¿Por qué? Porque no prestaba atención. Para cuando me concentraba ya estaba tirando el final de la ecuación. No tenía ni idea. Inglés, ni te cuento. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Que soy un ignorante? Sí, pero tengo capacidad. Tengo la posibilidad de entender. ¿Cuál era el problema? No prestaba atención. Entonces, como no prestaba atención, no agarraba una. Llévalo a esto. ¿Por qué a veces? Y a veces llévalo a donde vos sea. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto la relación con los hermanos? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto la relación entre esposos, maridos, mujeres, con los hijos? ¿Por qué no prestamos atención? Si nosotros prestáramos atención a lo que se nos está pidiendo, seríamos más productivos y nos ahorraríamos discusiones, enojos. Pero estamos acá sabiendo que tenemos que hacer algo, pero con la mente en otro lado. Al menos yo te cuento lo mío. Cada vez que yo puedo prestar atención,
conforme a lo que puedo hacer en favor de mi casa y de mi hija y de mi señora, lo logro. Cuando no presto atención, no lo logro. A veces lo arruino. Pero es simplemente prestar atención. Dejar de mirar lo que a mí me pasa, lo que yo pienso, lo que yo quiero, y poder mirar lo que se requiere de mí en ese lugar. ¿Sí? Es por prestar atención. No es por... No, yo sé que no tengo que tirar la ropa. Yo sé. Y se te va la vida tirando la ropa. No importa que lo sepas. Presta atención y no la tires. ¿Sos o te haces? Todo lo que no entendemos, y peor aún, que no nos preocupamos por entender, puede y va a ser robado. ¿Sabes qué triste? ¿Sabes qué bronca me da esto? Gente que alcanza cosas en Dios y las pierde. Logra cosas y las pierde. ¿Por qué? Porque se distrae mirando lo pobrecito, lo débil, lo limitado. O jactándose, no, porque nosotros tenemos una adoración power. Entonces nos distraemos, ya venimos, fluimos, ya lo sabemos hacer. Y de repente, ¡blum! Dejamos de ser humildes. Dejamos de rendirnos delante de Dios. Dejamos de depender del Espíritu Santo. Y lo que habíamos logrado se pierde. ¿Cuánta gente vos conocés que Dios la ha usado, que ha estado y hoy no está más? Y vos decís, ¿es o se hace? Porque uno entiende, para el lado de uno, vos decís, yo a Dios no lo dejo, ¿cómo voy a dejar a Dios? O gente que tiene, entonces, ¿a qué voy? ¿Habrán entendido realmente? Dios la usó. Dios puede usar un burro. Las piedras van a hablar. Ya eso no es excusa. Dios usa a cualquiera. Me ha usado a mí en los peores momentos míos. Entonces no es un aliciente, Dios me usa. Sí, una cosa que Dios te use, otra cosa que seas aprobado delante de Dios. Entonces, a veces tenemos que cuidar y defender todo lo que Dios viene hablando. Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar enfocados. Tenemos que quitar todas las voces y las cosas contrarias a lo que Dios nos ha dicho. Porque ahí está el problema. Cuando empezamos a mirar, cuando empezamos a escuchar y dejamos de escuchar lo que Él nos dijo. Es fácil. El límite es muy finito. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Interesante, te estoy hablando de prestar atención y te estoy demostrando, argumentando bíblicamente lo que Dios piensa al respecto. Si alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Muchas veces Dios siembra, y el diablo nos espera a la puerta, nos espera en casa y nos roba. Porque no entendemos, porque lo llevamos a las emociones, porque lo llevamos a lo natural. La pregunta de Felipe al eunuco reveló su comprensión sobre el poder detonante que opera en el entender. Dice la palabra de Dios en Hechos 8. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio
de Jesús? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entendés lo que Dios habla? Yo a veces me sorprendo, miro para atrás y digo, lo que Dios viene hablando, y ya no sé si es que está bueno, si es duro. No, la verdad, no me preocupa en ponerle un calificativo. La realidad es, me preocupa que en algunas cosas sigamos como... Obviamente que primero me miro a mí. Pero aún a veces yo digo, no sé si les ha pasado, ¿viste cuando hablas con personas o cuando estás en ámbito y vos internamente decís, este tipo no entendió nada? No sé si te ha pasado, no entendió nada. Por más que vos lo veas como un soldadito, por más que esté, por más que anote, por más, no entendió nada. ¿Por qué? Porque si no, no puede estar diciéndome lo que me dice. No puede seguir hablándome de lo mismo. Es como esa persona que viene y te cuenta el problema, vos orás, le decís, bueno, ojalá la mano de Dios, y lo seguís viendo y te cuenta. ¿Qué tengo para decirte? Nada. Pastor, pero usted no tiene amor, me voy a ir a la iglesia. Yo tengo amor, pero yo no soy Dios. Y si no desarrollás tu vida de intimidad, esto no es religión. Acá no hay teoría. Yo no te voy a dar fórmulas para que vos salgas de acá y digas 2 más 2, 4. Porque esto viene por revelación, en el buscar, en el vaciarte de vos, en el abrirte al Espíritu. Prestar atención, el entendimiento. Este pasaje es similar al de Nehemías 8. Da evidencias de un liderazgo maduro y responsable que alberga en su mente la preocupación ministerial de que todos entiendan. Nehemías 8 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, ¿qué hacían? ¿Qué? Entender al pueblo. Claro, a veces es mi batalla. Yo digo, Señor, yo quiero que todos entiendan, pero hay algunos que no entienden. Y yo no los puedo convencer. Daría lo que no tengo, doy lo mejor de mí, Señor. Pero parece que no entienden. Por eso muchas veces, en algunos casos, seguimos parados en el mismo lugar. Por eso muchas veces hay cosas que no logramos desarrollar. Por eso muchas veces hay cosas que ni siquiera somos parte. Porque si de entender, muchas veces es más fácil la argumentación, los temores, la duda, acomodar las cosas. A ver, hay cosas que son prácticas. Vos decís, bueno, yo en mi vida, esto delante de Dios está mal. Yo siempre he hablado mucho con los varones con el tema de cuidar los ojos, ¿no? Cuidar los ojos. Ahora, vos sabés que está mal. Ahora, si vos sabés que está mal y no erradicás eso con violencia, ya tomás como normal que está bien mirar. Entonces, ¿cuál es el problema? Si no te ve nadie. Yo no te veo si mirás o no mirás. Pero Dios sí te ve. Y esa pavadita que hoy sí es la que muchas veces entenebrece el entendimiento. Porque vos, desde tu razón, se supone que lo seguís viendo. ¿Qué es ser radical? Si vos sabés que hoy hay algo delante de Dios que no está bien, y te lo digo de todo corazón, a esta altura lo tenés que resolver. Lo tenés que resolver. Ya no hay más... ¿Viste cuando no tenés más crédito? Yo jugaba a los jueguitos y me daban 4 o 5 vidas. Donde te dice 0 vida, perdés esa y perdiste. Bueno, a esta altura tenemos que ser responsables de lo que estamos viviendo. Entonces, no sé el tiempo que te llevará, no sé si te tendrás que apartar, no sé, pero ya no sirve y a mí me cuesta ahí, porque si a vos te cuesta, quiere decir que no entendiste nada. Porque te seguís parando en el que te cuesta. Entonces quiere decir que todavía no entendés que Cristo está en vos y que no es a través tuyo, sino que es a través de Él en vos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No con un entendimiento natural, sino Cristo en mí. Es el que hace que las cosas se logren. ¿O vos crees que nadie lucha? Todos luchamos con un montón de situaciones. Pero evidentemente, ¿por qué hay gente que logra avanzar y vencer y otros que no? ¿Porque tienen un Dios diferente? No. Porque entendieron. Y accionaron conforme a lo que entendieron. Se empezaron a posicionar. Amén. Efesios 5. Porque en otro tiempo erais tinieblas,
Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, oculto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Poderoso pasaje, poderoso en el Espíritu. ¡Wow! Gracias, Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Entendidos de lo que hay en el corazón del Padre, entendidos de lo que Dios hoy ve, entendidos de lo que hoy Dios está esperando de mí. ¿Cuál es la medida, la estatura que el Padre hoy espera de mí? Por eso te decía, si a esta altura yo me sigo paralizando por los temores, si a esta altura yo no gobierno mi carácter, quiere decir que todos estos años los tiré a la basura. Porque a esta altura yo no te estoy diciendo que vos no tengas luchas, ni tengas pruebas, ni muchas veces te sientas perseguido. Lo que te estoy diciendo es que a esta altura vos ya sabés lo que tenés que hacer. Entonces, ¿tenés miedo? Enfrenta el miedo. El miedo no te puede paralizar. Ya a esta altura tenés que ser obediente y tenés que actuar en fe. ¿Tenés debilidades? Busca al Señor. Rompe tu orgullo. Busca al Señor, que Él te santifique. Ya no, y a mí me cuesta. Sinceramente a todos nos cuesta. Ya no es una excusa. Y que Dios sabe todo, pero vos no le seas de psicólogo a Dios. No, porque Dios ya sabe. Quebrantate vos. Entregate vos, dale lugar vos. Muchas veces pasa que el estar distraído es esto. No tenemos una intimidad con el Señor. Entonces, claro que vamos a estar distraídos. Vas a trabajar, te juntás con gente que muchas veces no habla de reino. Entonces te llenan tu depósito de todo lo que pasa. Entonces, cuando vos de repente ves algo espiritual, cuando yo te digo, había un ángel parado con un manto blanco y decía que él traía a esta casa santidad. Vos decís, el pastor anoche se comió 10 huevos fritos. Está re loco. ¿Por qué? Porque vos estás distraído, entonces vos lo analizás. ¿Cómo va a haber un ángel? Estamos todos locos. Vamos a la palabra de Dios y te muestro todos los pasajes y te muestro el sentido de los ángeles si querés. Evidentemente, cuando estamos distraídos, no vemos, no entendemos. Ahora, cuando estamos enfocados, es para todos. Yo considero que Dios nos llama a todos, que todos tenemos llamado, pero cada uno decide si es escogido o no. Esto es así. Y ahí es donde también Dios nos lleva a decir, bueno, con este edifico, con este no puedo edificar. Yo durante mucho tiempo, de hecho actualmente trabajo en la obra. Y siempre uno de los grandes problemas es que el día lunes para los albañiles es caótico. El día lunes no, en el 90% de la obra falta gente. Los muchachos no se recuperan del finde. Entonces, cuando vos tenés uno que te falta todos los lunes, por ahí llega un punto que decís, con este no lo puedo contar, porque al final de 5 días me viene 3, si algún día me llueve, o sea, la obra tarda 3 meses más con este muchacho. En el reino de los cielos pasa lo mismo. Vos vas viendo con quién podés edificar. ¿Por qué? Porque se trata del Señor, no se trata de uno. Hay gente que está en el proceso y que se va a quedar todavía en el proceso. No, pero vos no me entendés. Está bárbaro, pero vos seguís mirando tu vida y yo estoy mirando a Dios y el reino. Y a mí me urge Dios y el reino. Entonces yo entiendo lo que a vos te pase, pero no eso justifica
a detener la obra del cuerpo. ¿Por qué? Porque el Padre es el que quiere establecer eso y el Padre te hace parte. Pero el Padre no te va a obligar a tomar decisiones. El Padre no te va a obligar a posicionarte y a gobernar. Eso es algo que ya dejó a nuestro gobierno. Somos luz. No solo tenemos luz, sino que fuimos hechos luz. Somos llamados a andar como hijos de luz, comprobando y entendiendo lo que es agradable al Señor. A ver, cuando vos entendés esto, yo hoy, un poquito más, entiendo lo que es si tu mano, cortátela, si tu ojo. Yo digo, hubiera quedado mi corazón solo, ya no tendría partes del cuerpo. A esta altura. Pero hoy entiendo, yo digo, claro, hoy me doy cuenta de la responsabilidad. De la responsabilidad. ¿Vos cómo crees? Muchas veces nosotros en el ámbito nuestro nos preocupamos y decimos, no, pero que hay que evangelizar, hay que traer a la gente, la iglesia tiene que crecer. Mira, todo eso es bíblico, todo eso está bien, yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero si primero vos no establecés a Dios en tu vida, como los traes se van. Porque la palabra de Dios dice que Él añadía. Ahora, ¿sabes cuál es el tema? Muchas veces Dios no puede establecer reino y justicia porque nosotros que estamos acá adentro no vivimos reino y justicia. Entonces, ¿Dios por quién va a empezar? Es como que yo agarre como maestro mayor de obra, agarre una plomada y vaya a la obra de otro colega y tire la plomada. ¿Sí qué hace acá? No, tenés la pared está fuera de escuadra acá. Está fuera de plomo. Viejo, pero anda tu obra. ¿Qué venía la mía? ¿Problema mío? Ahora yo voy a la mía, tiro el plomo y está también fuera de plomo. A ver, Dios primero va a tirar el plomo acá, va a decir, che, a ver estos, ¿qué están haciendo con todo lo que le estoy diciendo? Bueno, bien, son obedientes, caminan en justicia, son entendidos. Bueno, los voy a usar de plomada a la ciudad. A través de esta medida voy a medir la ciudad. El problema es que muchas veces queremos confrontar cosas y no damos la medida. Entonces muchas veces, Mamón, en el nombre de Jesús, te prohíbo que te metas conmigo. Y Mamón se ríe y dice, está muy bien, pero primero pagame lo que me debes. No grites tanto, no te pongas efusivo, pagame lo que me debes. Yo te dejo ahí tranquilito, pero pagame lo que me debes. Y el Señor está así, porque el Señor es justo. Entonces dice, la deuda está. Y nosotros no puede ser, el diablo me hostiga, y Dios como que no hace nada. No entendemos. Por eso nos seguimos quejando por lo mismo, por eso siempre son las mismas preocupaciones. No entendemos. Y eso a veces la desesperación del lado, les cuento en confianza, del lado pastoral. Yo a veces no sé si encarar un tren de frente o pegarme la casa contra la pared. Digo, Señor, ¿cómo hago? Evidentemente no puedo hacer nada. Puedo orar, puedo amarte, puedo bendecirte. Gloria a Dios por eso. Pero es el Señor. Si el Señor no está, si el Espíritu Santo de Dios no está, es muy fácil deformar el cuerpo. No participamos de las obras de las tinieblas porque todo lo que le pertenece a las tinieblas es oculto y vergonzoso. Me acuerdo una vez, cuando era chico, yo vivía por parte de mi abuela muchos actos de injusticia. Y eso a mí me provocaba mucha bronca. Entonces, generalmente mi abuela tenía mucho para darme y no me daba nada. Entonces yo quise, inducido por el ambiente, le empecé a robar. Sabía dónde por ahí metía plata, entonces iba, tac. Y estaba rodeado de gente que íbamos a jugar al pádel. En esa época estaba de furor el pádel, entonces el pádel había que pagar una inscripción. ¿Quién pagaba la inscripción? El bolsillo derecho del delantal azul de la abuela del negocio. Y yo ya en un momento me cebé, ya era... Claro, la abuela se dio cuenta. Y me hizo una trampa, ¿viste? Como las lauchitas. Me puso el quesito. Y yo fui, tiquitic, ¡pac! Acá. Qué vergonzoso fue. Porque estaba mi papá también en la trampa. ¿No? Y a veces uno no se da cuenta. Para mí fue muy vergonzoso. Me llevó tiempo superarlo porque más allá que pedí perdón, me sentía avergonzado. No, porque era mi abuela, porque era mi viejo, porque yo no era así, porque estaba dando hasta un mal ejemplo de lo que mis padres me habían enseñado. Simplemente
por estar en un ámbito que no tenía que estar, me influenciaron cosas que en ese momento me llenaron la cabeza, yo en un momento accedí y lo hice por voluntad propia, no es que me manejaron a pila y yo... No, yo accedí por voluntad propia. Pero cuando uno está hoy y entiende lo que Dios está soltando, lo que Dios está haciendo, ya no podemos andar más en tiniebla. Ya no nos puede dar lo mismo. Ya llega un punto que hay cosas que... Y también a mí me pasa que hay gente por ahí que le digo, yo a veces me deben tener una gana de pegarme un boleo, pero a veces digo, tiene todos los números para que le diga algo. Porque en las cosas que Dios habla, y eso porque a veces no nos damos cuenta. A esta altura, vos imaginate que las tinieblas son sucias, operan en lo oculto. A vos no te puede dar lo mismo, es como que yo ahora venga y me vaya a mi casa, me como un asado y me tome 2 litros de vino y quede tirado así roncando en la pieza. Claro, vos no me ves, porque no me ves. Pero es una obra de las tinieblas, porque me estoy alcoholizando. Es como irme a mi casa, agarrar el control y mirar una película picante, por no decir otra cosa, y no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Ahora uno tiene que ser determinante. Claro que tiene que ser determinante. Si vos vas hoy, a mi entender, prácticamente no podés mirar televisión. ¿Pero qué? ¿Son una secta? No, no somos una secta. Queremos tomarnos las cosas de Dios con responsabilidad. Entonces, si voy a agarrar el televisor y todo lo que voy a ver me es nocivo para lo que toca hacer, no lo agarro más. Aprovecho y hago otras cosas. Leo un libro, leo la Biblia. ¿Se entiende? Porque si no, ahí está la mezcla. Entonces, ¿quién te evangeliza? Tinelli. Pero a mí me gusta el arte. Claro, te gusta el arte. Pero lo que te ponen para ver el arte te termina desenfocando del arte. Y en vez de mirar el arte, mira otras cosas. Entonces, es ser entendido de lo que Dios te va diciendo. Es entender que ya a esta altura hay cosas que no van. Entonces, cuando vos te quiera venir un pensamiento de división, de murmuración, vos decís, no, esto es obra de las tinieblas, lo saco. Pero me siento mal porque me viene. No, no te sientas mal. A mí, ¿sabes la cantidad de cosas que me vienen a la mente y al corazón? No me preocupo en eso, porque hay cosas que ni siquiera sé por qué vienen. Me preocupo en decir, bueno, esto no va a enraizarse en mí. Esto lo gobierno, esto lo rechazo. Porque ahí es donde el diablo hace. Imagínate, nosotros ministramos acá. Que de repente, no sé, Quique esté enojado porque vamos a cantar algo que a él no le gusta. Entonces le estoy haciendo puchero y enojando, esta no me gusta. No me importa, que la toquen ellos. Pero somos así. Y queremos abrir los cielos. Ni con el mejor cerrajero lo abrimos. Entonces, cuando vos vas tomando responsabilidad de esto, te das cuenta que no es un juego y que hay cosas que uno ya se tiene que posicionar. Entonces te decía, no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas. Si tenés tinieblas, bueno, metete en un plan de recuperación. Decís, bueno, yo de acá, esto lo tengo que resolver. ¿Lo resuelvo o lo resuelvo? Pero no puedo seguir así, esto no es natural, esto es normal, esto no manifiesta a Cristo y esto no solamente me hace mal a mí, sino que deforma el cuerpo. Porque por mí hay una puerta abierta hacia el cuerpo. Nadie lo sabe, pero espiritualmente por ahí. Estamos queriendo abrir el cielo, queriendo abrir el cielo, y está Mamón ahí. Y yo le pego a Mamón, Mamón, andate. Grita todo lo que quiera. Acá tengo el contrato, mirá. Acá tengo el pagaré. Entonces, es más profundo. Por eso te digo que necesitamos ser entendidos. Y esto no es para acusar a nadie, ni mucho menos. A ver, mientras que vos vayas caminando en orden, no pasa nada, gloria a Dios. Lo importante es decir, bueno, a veces la humildad es decir, reconozco que esto lo hice mal, reconozco que me metí en esta deuda por salame, reconozco que miré esto que no tenía que mirar, reconozco que le di lugar a este vicio y no tiene que ver con Dios, pero me pongo a transformar esto y no lo tapo más, no lo tapo más. ¿Por qué las obras de las tinieblas pertenecen al oculto y a lo vergonzoso? 2 Corintios 4:2, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. ¿Qué es adulterar la palabra de Dios? Hacer lo que nos parece. ¿Qué es adulterar? Bueno, no pasa nada. Ayer justo, no sé, fui a la plaza y había muchas chicas lindas, las miré, pero bueno, hoy estoy en otra, estoy adorando, tengo el micrófono. Señor, acá estoy, abre los cielos.
Eso es adulterar. Estoy con enojo. Hoy me levanté, Yasmín se levantó. Zoe, una mentira. Si algo que queda. Zoe estaba acelerada, Yasmín se enojó y veníamos discutiendo. Pero bueno, ya está. Soy el pastor, tengo que dirigir, tengo que predicar. Adulteramos. Entonces yo vengo acá dividido con mi señora y me subo acá a querer impartir lo de Dios dividido, enojado. Entonces a veces uno no se da cuenta, uno tiene que ser entendido. A mí muchas veces cuando nos han pasado cosas hasta en el sonido o esto, yo le pregunto, hablo con Pablo, digo, a veces hay cosas que, está bien, tienen su tiempo y pasan naturalmente. Pero yo digo, ¿habrá algo espiritualmente? Porque eso es ser entendido. Pero yo lo veo todo natural, sí, bueno, acopla y bueno, viste, tienen su tiempo. Ahora, ¿habrá algo espiritualmente que Dios nos quiera decir para que pasen estas cosas? Porque de eso se trata cuando vos les das lugar al Espíritu Santo. No, me agarró una gripe, estoy tirado hace una semana. ¿Le preguntaste a Dios por qué te agarró la gripe? ¿Será que el diablo te tocó? ¿O será que Dios te quiere enseñar algo y no te estás dando cuenta? Ahora, si no le preguntás al Padre, no somos entendidos. Entonces hoy es una gripe, mañana te dejan sin trabajo, pasado te peleaste con tu marido, al otro día se te pasó el colectivo y se te va la vida y siempre pasa lo mismo. Segunda de Corintios 4:2. Lo tenemos que grabar en nuestro corazón. La luz manifiesta todo. Por su capacidad de poner todo en evidencia, Cristo en nosotros nos alumbra y también ilumina todo lo que nos rodea. El entendimiento nos hace administrar los tiempos conforme a la voluntad del Señor. ¿Sabés qué es sabiduría o necedad? La capacidad que vos tenés de administrar los tiempos conforme a la voluntad de Dios. Eso es sabiduría o necedad. Y esto muchas veces molesta, duele, porque nos cuesta. Gente que yo para Dios hago todo, pero nunca podés contar con el tipo porque nunca tiene tiempo. Dios, lo primero, yo nunca puede, siempre le pasa algo. Entonces, sabiduría o necedad tiene que ver con la capacidad de administrar los tiempos conforme a la voluntad del Señor. Repito, a lo que Dios te está hablando, a lo que Dios te dice, no a lo que yo te pueda decir, sino a lo que Dios viene hablando, a ser entendidos con lo que Dios te viene mostrando y viene soltando sobre tu vida. Sin entendimiento nunca vivimos alineados, sino que vamos muy rápido o muy lento, precipitándonos o postergando. Pero los entendidos andarán en el tiempo del Señor. ¿Conoces gente así? O que se va y quiere, ¿me entendés? Meten, pará, no es. O tenés gente que está todo el día tirada, bueno, sí, ya va a llegar el día, Dios. ¿Postergamos, retrasamos o queremos hacer todo en 2 días? Solamente los entendidos van a entender el tiempo del Señor. El Salmo 32 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Seas como el caballo o el mulo. Ahora, ¿es diseño de Dios? ¿Es voluntad de Dios querer hacerte entender? Amén, sí. Entonces, ¿por qué no entendemos? ¿Por qué nos cuesta entender? ¿Será que no prestamos atención? ¿Será que somos tan duros de corazón que... Hay cosas que ya son entendidas, que ya las sabemos. La clave en este pasaje es la promesa de te haré entender, porque sin entendimiento, tómalo esto, levanta tu mano, sin entender, no te vas a diferenciar, no me voy a diferenciar de un caballo o de una mula. Cuando no hay entendimiento, vos y yo somos caballo y mula, no hay diferencia. Por eso necesitamos el entendimiento del Señor. Que en esta mañana el Señor, al ver nuestras manos, pueda depositar ese entendimiento espiritual, que pueda haber esa apertura
en nuestro entendimiento espiritual para poder absorber realmente lo que Él quiere soltar, lo que Él nos está hablando. Lo declaro en el nombre de Jesús, en este tiempo. Lo declaro en el nombre de Jesús, amén. Salmo 73, 22. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Salmo 82, 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. En la ausencia de luz hay algo que pasa. Las tinieblas pueden hacer temblar los cimientos. Todos nosotros sabemos y tenemos ejemplos, y no es tampoco ponernos a mirar a nadie, pero esto pasa. El cimiento y el fundamento eterno es Cristo, pero no solo de la iglesia, sino de la creación misma. Él no solo es la cabeza de su cuerpo, sino que también es la cabeza de la creación entera. Es decir, Él es lo primero. La operación de la luz es la de alumbrarnos directamente al entendimiento. Sea la luz, dijo el Señor. Y la consecuencia de la luz fue empezar a ordenar lo que estaba desordenado. Sea la luz. Efesios 1. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Poder entender la operación de la luz trasciende cualquier cosa. ¿Sabes qué? Durante mucho tiempo me pasaba que por ser una persona quizás que no sé si tenía facilidad de palabra o qué, pero me era fácil hablar de Cristo. Pero ¿sabes qué? Muchas veces hablaba y discutía y esto y pon y pan y qué sé yo más. Sin embargo, habría un brillo que no se manifestaba en mí. Había una luz que no estaban viendo, por eso que era el razonamiento. Gente que yo quería convencer con mis palabras, pero que no veía el producto que yo les presentaba en mi vida. Por eso tenemos que migrar del pensamiento del niño a pensar que su voz trae la forma de vivir conforme al entendimiento con el que nos vamos a conducir. Conforme a la manera que vos te conducís, eso va a reproducir que la gente vea a Cristo y se convierta. Podemos hacer un montón de cosas evangelísticas y estoy a favor. Y vamos a hacer también. Pero si Cristo no se ve en mi vida, no se ve en tu casa, no se ve en tu manera de conducirte, que sea el rostro de Jesucristo en nosotros. Ese rostro en nosotros significa vivir conforme a la mente de Cristo, siendo conformados a su manera de pensar. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso que es más profundo llevar a entender y a conocer la revelación de Cristo. Es nuestra responsabilidad. Y no es solamente nuestra responsabilidad por nosotros mismos, como las generaciones van a conocer a ese Cristo si nosotros no somos responsables de entender lo que tenemos que entender y de establecerlo. Nehemías 8:13, al día siguiente se reunieron las cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. ¿Quiénes son los responsables de hacer entender? ¿Quiénes son los responsables? Las generaciones que vienen atrás, ¿qué ven? ¿Qué viven?
¿Qué le damos a conocer? Porque nosotros nos estamos reproduciendo en ellos. Ahora quizá uno no se da cuenta, pero de acá a 4 o 5 años, el corazón de la iglesia lo tenés ahí atrás. Ahí tenés los ministerios, ahí tenés los profetas, tenés los evangelistas, tenés los pastores. Pero ellos ahora están luchando con un montón de cosas. Y si nosotros no somos entendidos de ver lo que ellos necesitan y de que a través nuestro puedan ver a Cristo y acercarlos, te lo profetizo, el enemigo te los come en 2 panes. Te los come en 2 panes. Es tarea fácil para él. No, pero yo lo llevo todos los domingos a la iglesia. Está bien. Pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, él te ve a vos. No ve a la iglesia, no ve al pastor. Te ve a vos. Ves lo que vos hacés, ves lo que vos decís. Y a veces hay una dualidad. ¿Por qué? Porque se reproduce. Yo puedo ver en mi hija con 10 meses cosas que heredó mías. Y no quiero que sean así. Entonces yo puedo decir, no, esto le salió al tatarabuelo. El tatarabuelo era como ella. Uno se reproduce en su hijo. Por eso te decía muchas veces, no es fácil para nadie. Pero a veces cuando vos decís, tengo un hijo que es desobediente, la pregunta es, ¿vos sos obediente? Mi señora siempre me dice lo mismo. Yo un par de veces no lo he hecho, pero le he amagado a Zoe, ¿te voy a dar un chirlo? No. Me dice, ¿por qué el chirlo? Es la última que tenés, quiere decir que si no escucha tu voz y no entiende, estás perdiendo autoridad. Y si estás perdiendo autoridad, por algo es. Yo digo, pero hay que dar un chirlo igual. Era porfiado el tipo, no tenía que perder. Ahora yo digo, claro, yo tengo que enseñarle con amor a que me oiga y me respete. ¿Qué sé yo? Yo la tengo 10 meses, otros lo tienen con 10 años, con 13, con 15. Pero es lo mismo. Vos tenés que mirarte a vos y si capaz que mi nena con 10 meses no obedece y yo que soy bastante grandecito, no obedezco tampoco. Entonces yo quiero pedirle algo al nene que yo no hago, como te decía hoy. Quiero que los nenes no hagan ruido y tengo los grandes que hacen ruido. Entonces hasta los nenes me van a decir, che, vos me decís, me hace callar a mí, pero mira que él. Porque encima ven, vos te pensás que no ven. Entonces no es coherente. Ahora, cuando vos podés tomar proyección, hay algo que tiene que ver con las generaciones. ¿Por qué Dios dijo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿Por qué dijo soy el Dios de Abraham y se presenta como el Dios de Abraham? Ya está. No, Él es un Dios de generaciones. Y muchas veces la pelea es por las generaciones. Aún muchas veces uno con las frustraciones o las cosas que ha hecho mal a esta altura, todos nosotros adultos, no tenemos que mirar para atrás. Tenemos que mirar de partir ahora, de este momento en adelante, qué es lo que vamos a hacer para abrir o cerrarles camino. Porque Dios después nos va a demandar a nosotros la responsabilidad. Porque los padres son la autoridad de los hijos. Por eso siempre es más fácil uno de afuera, vos podés decir, yo mirá, lo malcría, qué sé yo. Pero Dios te va a pedir cuenta por los tuyos. Entonces, che, ¿qué pasó con este? Que no le enseñaste, que no lo acercaste. ¿Qué pasó? No, bueno, conozco mucha gente que los nenes gobiernan. Los nenes gobiernan a qué hora se acuestan, qué comen, qué hacen, dónde van y dónde no van. No, vos tenés que gobernar. Venís conmigo, punto. Si no, ¿para qué sos el papá y la mamá? Si va a hacer lo que quiere. ¿Por qué venís conmigo? Una vez escuchaba a una pastora que me hizo un clic en algo. Ella decía, mira, yo tenía a mis hijos que luchaba todo el tiempo con ellos porque, dice, claro, nos pasa a nosotros. Muchas veces los chicos se distraen, muchas veces se cansan, son chicos. Dice, pero ¿sabes qué? Yo los traía a los 3, 4 años y que se sentaran y pintaran. A los 5, 6 le traía un juguete, a los 8, 9 le traía otra cosa. ¿Cuál era la realidad? Que mientras que él estaba en esa silla, él estaba en un ámbito donde Dios declaraba cosas. Por más que se aburriera, por más que se enojara, por más que esto... Dice, yo no negocié eso. Yo los tenía, que él escuchara, que escuchara a su padre, que escuchara la palabra, que esto... ¿Sabes qué? Hoy los tengo a todos trabajando en el ministerio. Pero yo no lo negocié, no le dije que no, quédate durmiendo, no, hoy no vengas. Yo me levantaba y lo traía. Entonces, uno va tomando entendimiento. Entonces, llevar a entender es una responsabilidad de quienes servimos al cuerpo de Cristo y a las generaciones que hoy no lo conocen, mas le conocerán.
La necesidad de entender. Entender nos alinea con Dios. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábese en conocerme y entenderme. Pero no el conocimiento natural, no el conocimiento que proviene de la teología. Gente que quiere analizar y entender y quiere argumentar sobre Dios. Quieren contender con Dios, no quieren abrirse a Dios, no quieren sumarse a Dios. Quieren sumarse a la riqueza de conocimiento que tienen. Por eso que una cosa es tener conocimiento y otra cosa es revelación. Yo durante mucho tiempo he conocido la palabra de Dios, pero no me generaba nada. Sabía que tenía que amar, no amaba. Sabía que tenía que perdonar, no perdonaba. ¿De qué me sirve? Sabía que tenía que andar en luz, andaba en tiniebla. Hasta que el Señor me empezó a revelar. Entonces digo, claro, esto es amar. Esto es perdonar. Esto es andar en luz. Y esa revelación, a través del Espíritu, generó en mí una transformación. Entender y conocer a Dios nos permite saber quién es Él, qué es lo que ya hizo y qué está haciendo ahora. El Señor dijo: el que me entiende y me conoce, sabrá lo que hago. Es una gran responsabilidad comprender qué hace Él, cómo lo hace y cómo quiere que nosotros lo hagamos. ¿Cómo hace? ¿Cómo quiere? A veces uno no sabe, pero ¿sabes qué lindo decir? Yo conozco a mi papá, yo sé que esto es obra de mi papá, yo sé que Dios está haciendo esto. Ya uno empieza a discernirlo. Yo muchas veces me presento acá, tenemos que adorar y a veces hay cosas que no se rompen, hay cosas que están en oposición, pero yo ya voy, Dios me permite discernir qué es lo que Él quiere hacer. Y ya lo voy conociendo y ya sé por dónde es. Ya no me quedo con lo natural. Ya no es que bueno. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo y vamos desarrollando el entendimiento, la voz de su Espíritu. Entenderlo es el principio de conocerlo. Es comprender lo que hizo y por qué lo hizo. Conocerlo y entenderlo es vivir alineados con Él y su voluntad. Escucha esto: no existe peligro más grande para los hijos de Dios que hacer algo que Dios no hace. Y aún así afirmar que es Él quien lo está haciendo. Escucha esto: no hay peor cosa para los hijos que hacer algo que Dios no está haciendo y aún así decir que es Dios el que lo está haciendo. Eso es una blasfemia. Porque muchas veces hemos encallado a los deseos de nuestro corazón a Dios. Por eso que uno va teniendo comprensión de un montón de cosas. Por eso que no es muchas veces la acción. ¿Sabés la cantidad de personas que he visto que Dios las ha usado, que tenían gente, que tenían reuniones caseras? Pero cuando se les puso el enemigo frente a frente, los derribó. ¿Por qué? Porque no había un cimiento verdadero. Porque había de querer hacer cosas para Dios, pero no había conocimiento de Dios. Porque en su buena voluntad se manejaban por su sabiduría y no dependían del Espíritu Santo. Ahora, pensando en esto y viendo al Señor, ¿vos crees que el Padre no hubiera querido evitarle eso como no hubiera querido evitarnos las cosas a nosotros? Pero como Dios es un Dios justo, si yo me meto en otro lugar, llega un punto ya que la voz de Él la escucho cada vez más lejos. Y a veces ha pasado esto. Como es algo mío, Dios está. Dios me dijo que haga esto. Y Dios no te dijo nada. No, pero está Dios, porque mirá, le compartí a te vuelvo a repetir. Hay cosas que a esta altura ya no se trata. Yo no sé dónde caen las semillas, pero sería una mentira para mí mismo decirte que en todos los ámbitos que yo estuve hay frutos. Hay semillas que sí, le he hablado a un montón de gente, he hecho la oración a un montón de gente de fe. Pero la realidad es que ni mi propia vida representaba un cambio a veces. Entonces, en el entendimiento y la comprensión, hoy uno puede tener
más sabiduría para saber lo que tiene que hacer. Y esto no tiene que ver con no evangelizar, no tiene que ver con no compartir la palabra, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que lo primero es lo primero. Y lo primero es estar con Dios. Lo primero es conocerlo a Él, lo primero es entender. Yo te puedo decir, vamos a hacer esto, vos, sí, sí, sí. Y te pregunto, ¿sabes lo que estamos haciendo? No. ¿Y por qué decís sí, sí? ¿Y por qué lo vamos a hacer? Vos tenés que ser entendido. Vos entendés que Dios mandó a Cristo por tu vida, pero vos entendés que el enemigo está interesado en destruir tu vida y en destruir la vida de tus hijos. ¿Vos podés entender eso? ¿Vos entendés que esta ciudad la gobierna el diablo? ¿Vos podés entender eso? Y podés entender que por derecho legal es una tierra que le pertenece al Señor. El Señor tiene los papeles, tiene la escritura, pero el Señor no puede reclamar aún nada porque nosotros, que tendremos que ser los que somos entendidos, no entendemos. Y creemos que es simplemente pegarle 3 gritos al diablo. Entonces el diablo te dice, está bien, yo me corro, yo suelto. Yo suelto el narcotráfico. Yo lo suelto. Pero yo tiemblo ante el nombre de Jesús, no ante el nombre tuyo, porque vos me estás ordenando a mí que suelte esto en un ámbito religioso, pero después venís y contratás mis servicios en esto. Entonces vos no tenés autoridad. Porque mientras que vos te me querés plantar con un cartel a favor de las 2 vidas porque estás en contra de la ideología de género, vos consumís pornografía. Y te me plantás a mí con un micrófono en la mano a decirme que yo suelte las vidas de las personas que están con respecto a esto. Entonces vos entendés que no es un juego, es entender. ¿Por qué te pensás que la palabra del Señor dice, la tierra aguarda la manifestación de los hijos? Evidentemente no es ser hijo simplemente, Señor, entra a mi corazón, amén, y vivo como me parece. ¿Por qué? Porque el hijo desea al padre y el hijo hace lo que ve hacer al padre. Ese es el modelo del hijo. Y cuando en tus actos no se manifiesta lo que el padre es, vos no estás haciendo lo que el padre dice. Y si no haces lo que el padre dice, discúlpame, con mucho cuidado, dudo que seas hijo. Vas a ser salvo, vas a ir al cielo. Sos salvo, no lo dudo. Pero que seas hijo y que a través de tu vida se manifieste Cristo para transformar. Dios determinó que nosotros hagamos las cosas, pero como Él quiere. Él nos va a usar, pero es como Él quiere. Es a su manera, en sus tiempos. Para poder entender se requiere, entre muchas otras cosas, humildad. Otro día Pablo nos compartía acerca del orgullo, de la ira, de los celos. Cosas que a esta altura quisiéramos creer que las entendemos, pero que muchas veces al mirarnos estamos impregnados, estamos manchados por esas cosas. Bueno, le sumo a eso humildad. La humildad nos mantiene sensibles a la voz de Dios para estar en el tiempo correcto, en el lugar correcto, haciendo la obra correcta y con la actitud correcta. Es lo único. Cuando uno se sale de ahí, es muy probable que le erremos. Cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios, cuando nosotros no somos humildes para muchas veces aún recibir un consejo, una amonestación, para reconocer algo. Estamos fuera de tiempo, estamos en el lugar incorrecto y estamos con la actitud contraria y queremos recibir. Muchas veces le doy este ejemplo, es como que Dios me diga, mira, hoy voy a descender a las 2 de la tarde en la terminal. Y nosotros nos vayamos para el golf. Y si no, pero che, no vino. Vine, estuve acá, claro, pero no estabas ni a la hora, ni en el lugar correcto. Por eso no podés recibir lo que Dios te quería dar. Y mirá qué interesante esto. Muchas veces estamos en el lugar correcto, a la hora correcta, pero estamos distraídos.
no estamos atentos y no recibimos lo que Dios quiere. En el peor de los casos, recibimos la semilla, pero salimos y el diablo la roba. ¿Por qué? Porque después no hay fruto. Es como yo te diga, no, yo recibí la semilla, tengo que perdonar a mi abuela. Y me salgo de acá y de repente se pasan 5 meses y me dicen, che, ¿te acordás de esa reunión que estuvo re buena? ¿Perdonaste a tu abuela? No, vos sabés que no. Pero ¿cómo? Si Dios había descendido y te había dicho que... ¿Qué pasó? Distraído. No atento, tardo, porque una persona, dice la palabra de Dios, que los violentos van a arrebatar el reino. ¿Qué violento? Lo vamos al gimnasio, aprendemos boxeo y salimos a pegarle a la gente. ¿Somos violentos para el reino? No, eso es violento. No es esa violencia física, es una violencia espiritual. Los violentos dicen, bueno, si a mí Dios me dice hoy que tengo que perdonar, es ahora. Entonces soy violento, lo hago. No empiezo, bueno, voy a ver mañana, por ahí pasado, para que el diablo me robe la semilla y después no perdone. Si tengo que cambiar algo, lo tengo que cambiar ahora. Me tengo que ir y me tengo que, ¿me entendés?, desgarrar, pero lo tengo que cambiar. No, bueno, más adelante me cuesta, no es fácil. Yo muchas veces me hago esta película. Yo digo, imagínate mañana delante del trono del Señor y que yo me presente y Dios me diga, a ver, Marcelito, pasá. Sí, Señor, acá estoy. Contame un poquito, ¿qué pasó en Olavarría? No, Señor, no fue fácil. Cuesta. Y el Señor, me imagino, diciéndole a los ángeles, sacámelo delante mío. ¿Vos crees que a Cristo no le costó? Entre nosotros le costó todo. ¿Vos crees o crees que esto es gratis? Te cuesta todo. A la corta o larga te cuesta todo. El tema está que a veces estiramos cosas, situaciones, decisiones, hábitos, y el reino de los cielos se quiere acercar. Y el Padre te ama, pero el Padre, como te decía hace un tiempo atrás, el llamado y los dones son irrevocables, pero la gente es reemplazable. Por eso vos ves gente que está y gente que de repente no está. Yo tengo gente que me ha enseñado a mí la palabra del Señor y hoy está en cualquier lado. Y me enseñaron a mí la palabra. Ahora, la obra siguió porque yo hoy estoy acá, pero esa persona no está. Entonces las personas son reemplazables. Porque la obra de Dios no se va a detener porque vos tengas mucho sueño o porque vos todavía no resuelvas este pecado. Dios tiene que seguir. Va a llegar un punto que el Señor te va a decir, bueno, mira, hasta acá. O lo resolvés o lo resolvés. O se te pasa el tren. Y ahí sos vos y Dios. No hay mucho más. Por eso que el entendimiento alinea todo nuestro andar en Él. Es tan real poder ver cómo muchas veces cada uno de nosotros argumentamos y vivimos conforme a un entendimiento caído. Por eso que cuando podemos entrar en ámbitos de revelación y de luz, dice que nuestro entendimiento se renueva. Y ahí podemos entrar en un nuevo tiempo de vida. Ahí podemos entrar en un nuevo tiempo de lo que Dios quiere establecer y hacer. Pero si no se renueva, si no está el Espíritu de Dios, podemos ser muy sabios, muy buenos acá adentro. Acá adentro. Pero la realidad es que no somos entendidos en cómo nos conducimos en el día a día y fuera de un ámbito quizás controlado. Romanos 12, 1-2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cierra tus ojos. A veces la medida de conformidad de este mundo es la falta de entendimiento de la verdad. Es eso. Entonces acomodamos nuestra vida a esas cuestiones superficiales, acomodamos nuestras vidas
a todas las cosas externas. Creemos muchas veces que el ideal nuestro tiene que ver con nuestra propia seguridad, con lo que yo puedo gobernar. Y por eso nos asusta, nos aterra cuando el Padre nos desafía a dar pasos que solamente se pueden dar en fe. Que uno no ve nada, que uno no tiene nada tangible. Pero muchas veces esas decisiones se presentan como el mismo llamado. Hay cosas que no se entienden, hay cosas que a la mente natural no le son racionales, pero hay una fuerza, hay algo mucho más fuerte en el interior de cada uno que te hace decir sí contra todos los pronósticos, contra todas las voces, contra todos los argumentos, contra todo lo natural, contra todas las intimidaciones, contra todo lo que quiere venir en contra de eso. Y de la misma manera, muchas veces es muy difícil en ámbitos de revelación tratar de entender que si Cristo lo dio todo, Él me va a pedir todo, y entender fácilmente lo que representa darlo todo. Porque es una utopía creer que si yo no estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo, mucho menos voy a vivir para Él. Es más, la consecuencia de que muchas veces no doy a la medida es porque no puedo morir para Cristo si primeramente no vivo para Él. Si primeramente no vivo por Él. Y ahí es donde nos encontramos muchas veces anclados, con deseos, con pensamientos, con necesidades, que a veces quieren llevarnos fuera de Él, porque aún muchas veces queremos con buena intención hacer cosas para Él, y que esas cosas nos rediman de las cosas que Él nos está mostrando y no logramos hacer. Como una especie de parche. Sería como hacer esto para compensar esto otro que no hago y el Padre me pide. Y pareciera que lo que más nos cuesta no es hacer cosas para Dios, sino que lo que más nos cuesta es ser una habitación para Él. Es amarlo a Él, es buscarlo a Él, es conocerlo a Él, es poder esforzarnos para ser entendidos espiritualmente de los tiempos, de lo que Él ve, del porqué de las cosas que nos lleva a hacer, del porqué de lo que Él hoy está pidiendo, del porqué del momento actual que vivimos, en nuestra casa, con nuestros hijos, en el matrimonio, en la congregación, en la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Dios hoy espera? ¿Qué es lo que Él ve? Por eso, en esta mañana, Señor, yo quiero pedirte que vos vuelvas a abrir nuestro entendimiento, Señor. Creo que si hay algún argumento válido, que ni siquiera delante de vos es válido.